Hola, ¿cómo estamos hoy? Gracias por acompañarme. Mi nombre es Judith Mendoza. Soy una ministra ordenada, testigo de Dios, testigo de Jehová y también maestra de lo que la Biblia enseña. Hoy voy a continuar con la vida de Jesús. Podemos aprender de la vida de Jesús. Podemos aprender por medio de lo que la Biblia dice acerca de Jesús. Hoy voy a continuar con lo que la Biblia dice acerca de Jesús y acerca de Juan. Sabemos que Juan es el que bautizaba y vamos a ver qué pasa, porque Jesús empieza a tener discípulos o a ser discípulos, pero Juan también tenía sus discípulos. Entonces vamos a ver qué es lo que dice la Biblia en Mateo, en Marcos, en Lucas y Juan acerca de lo que pasa después con estos discípulos. También aquí podemos aprender acerca de y entender de las diferentes denominaciones que hay, ¿no? Porque la pregunta es, bueno, si todos seguimos a Jesucristo y todos queremos hacer la voluntad de Dios, entonces ¿por qué hay tantas denominaciones? Sabemos que en el principio, con Adán y Eva, ¿cuántas denominaciones había? Antes de que ellos pecaran, antes de que Adán y Eva pecaran contra Dios, estaba Dios, el Creador, y su creación. No habían religiones, había el Creador y había la creación. Entre la creación que había y existía, estaban los seres humanos, los cuales deberían de tomar en cuenta la adoración a Dios. Vemos que después en la historia se va desarrollando lo que debe de ser la adoración a Dios y la adoración como es aceptable a Dios y las condiciones que hay para poder ser adoradores de Dios. El primer suceso fue cuando Abel y su hermano Caín deciden hacer un sacrificio para Dios. Dios acepta el sacrificio de Abel, pero rechaza el sacrificio de Caín. ¿Qué nos deja ver ahí con eso? ¿Qué nos deja ver esa información de la adoración? Porque los dos estaban dándole adoración a Dios y estaban ofreciéndole una ofrenda, un sacrificio a Dios. Y vamos a ver entonces por qué Dios rechazó la ofrenda de Caín. Y vamos a ver cuál fue el motivo. Porque la Biblia es bien clara en esto. Entonces aquí se nos dice: Dios aceptó la ofrenda de Abel, pero no la de su hermano. ¿Por qué? ¿Sería porque Abel ofreció algo apropiado y Caín no? Porque sabemos que el valor de la ofrenda de Abel representaba lo que había pasado, en lo que se había perdido.
con la desobediencia de Adán y Eva. Entonces, ahí se nos dice, no sabemos con seguridad si la clase de ofrenda que se hizo tuvo algo que ver con ello, ya que a ninguno de los dos se le había dicho que era aceptable y que no era aceptable. Pero sí sabemos que la ley después requería de que se dieran ofrendas de esta misma requerimiento. Eran animales los que se podían sacrificar o los que se sacrificaban en el templo para expiación y también para dar servicio sagrado a Dios. Según la ley que Jehová posteriormente dio a la nación de Israel, los sacrificios apropiados incluían no solo animales o partes de animales, sino grano tostado, gavillas de cebada, flor de harina, alimentos horneados y vino. Al parecer, lo que determinó que Dios aceptara el sacrificio de Abel y rechazara el de Caín no fue la ofrenda en sí misma. Se nos dice que el apóstol Pablo explica un poco acerca de la situación. En Hebreos 11:4 dice, por fe, Abel ofreció a un sacrificio de mayor valor que el de Caín, por la cual fe se le dio testimonio de que era justo, pues Dios dio testimonio respecto a sus dádivas, de modo que gracias a la fe de Abel, Dios lo consideró justo. Pero también se refiere a, por ejemplo, si vamos a Génesis 4, y lo voy a leer de Génesis 4, en el 4:5 de Génesis dice, pero no aprobó a Caín ni su ofrenda, por eso Caín se enfureció y se sintió muy decepcionado. Entonces Jehová le dijo a Caín, ¿por qué estás tan enojado y decepcionado? Si cambias y haces lo que está bien, ¿no crees que volverás a tener mi aprobación? Pero si no cambias y no haces lo que está bien, el pecado te seguirá acechando a la puerta, porque desea dominarte, y tú serás capaz de controlarlo. Vemos que después de eso, Caín le dijo a su hermano Abel, vamos al campo. Mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano y lo mató. Más tarde Jehová le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Él le contestó, no sé. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Así que Dios le dijo, ¿qué has hecho? Escucha, la sangre de tu hermano me está gritando desde el suelo. Y claro, que la sangre no puede hablar, ni podía hablar, ni puede hablar, ni podrá hablar, pero aquí Dios le está diciendo que para él, para Jehová Dios, la sangre de su hermano es la que representa la vida de este hombre, de Abel. Y simbólicamente, esa sangre le está pidiendo justicia a Dios. Jehová Dios podía haberle dado la vida también a Abel, pero claro, no lo hizo en ese entonces, pero sí sabemos que por medio de Jesucristo es una de las cosas que van a pasar después del día de juicio de Dios,
después de ese día que sabemos cómo se llama como Armagedón. Abel se le dará otra vez la vida. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto? Estamos hablando acerca de lo que es aceptable a Dios. Vemos aquí que Dios le dice a Caín que él está siendo desaprobado. Jehová le dijo a Caín, ¿por qué estás tan enojado y decepcionado? Dios le propuso algo simple para él poder tener la aprobación de Dios. Cambiar sus acciones o dejar de hacer acciones que violaban las leyes y requisitos de Dios. Aquí en el 7 le dice, si cambias y haces lo que está bien, ¿no crees que volverás a tener mi aprobación? Pero si no cambias y no haces lo que está bien, el pecado te seguirá acechando a la puerta porque desea dominarte. Vemos que Caín mostró una actitud violenta, celos contra su hermano, envidia contra su propio hermano. Eventualmente lo mató. Y claro, ahí entonces la situación se le hizo más difícil a Caín. Pero eso nos deja ver, sabemos que ya después, aquí en el momento, en el tiempo de Juan, por medio de Juan, Dios dice que iba a haber una nueva forma aceptable para darle adoración a Dios. Y esta forma iba a incluir el de predicar las buenas nuevas del reino, de que las personas llegaran a conocer a Jehová Dios, el único Dios verdadero, y a su Hijo Cristo Jesús. Eso requiere de que uno, así como hacían los hebreos, estudie lo que dice la Biblia, cuáles son los requerimientos que Dios requiere para hacerle agradable. También a medida que vamos leyendo la Biblia y vamos viendo lo que Dios aprueba y lo que Dios desaprueba, entonces vamos a ir haciendo cambios y para poder ser agradables a Dios y aceptables a Dios. Vemos que es un requisito. Ahora, en el tiempo de Juan, se requería lo mismo. Cuando él estaba bautizando a las personas, que el bautismo viene de Dios, Jehová Dios, fue el que le dio la instrucción a Juan de que fuera a predicar, de que bautizara, de que la gente se arrepintiera y que por medio del bautismo, que era un acto público, todas aquellas personas iban a saber que entonces esa persona se estaba dedicando a Dios, se estaba arrepintiendo de los pecados, y esa persona iba a tener del Espíritu Santo de Dios, de acuerdo a la persona, de acuerdo a los hechos de la persona. Jehová Dios sabe lo que hay en nuestra mente y corazón. Y Él es el que otorga ese Espíritu Santo, esa fuerza activa que viene de Él. Ahora, el tiempo continúa Juan predicando, continúa Jesucristo predicando. Los dos tienen ahora discípulos que los siguen. Es primavera en Jerusalén. Después de celebrar la Pascua del año 30, Jesús y sus discípulos se marchan de la ciudad. Pero
no regresan de inmediato a su hogar en Galilea, sino que viajan por la región de Judea, bautizando a muchas personas. Juan el Bautista lleva un año haciendo una obra parecida. O sea que Juan se queda en el lugar donde él estaba bautizando. Jesucristo se marcha con sus discípulos y va bautizando también. Entonces, aquí como que viene a dar el punto de que se van a crear dos denominaciones. Bueno, Juan el Bautista lleva un año haciendo la obra parecida de bautizar y tener discípulos. Y quizás en el valle del río Jordán y algunos de sus discípulos aún están con él. En realidad Jesús no es el que bautiza. Hay que hacer eso claro, que él no es el que está bautizando, sino que él da las instrucciones para sus discípulos que lo hagan. En esta etapa del ministerio de Jesús, tanto Jesús como Juan dirigen su enseñanza a los judíos que están arrepentidos de los pecados que cometieron contra el pacto de la ley. Básicamente, ellos se tienen que arrepentir de los pecados que la ley dice que no se deberían de hacer, pero las personas lo hacían porque básicamente los que estaban llevando la delantera de las cosas espirituales no lo estaban haciendo. La gente estaba haciendo lo que les daba la gana y llevando una adoración a Dios como ellos querían hacerlo, como había pasado año tras año anteriormente. Los discípulos de Juan se ponen celosos y se quejan diciendo, y lo voy a leer de Marcos capítulo 6. Y si tiene su Biblia, sería bueno que busque la información con su Biblia. Marcos capítulo 6, (6, 17 al 20). Ahí dice, resulta que Herodes había mandado arrestar a Juan Marcos 6, 17 al 20, sí. Resulta que Herodes había mandado arrestar a Juan y lo había encadenado en prisión a causa de Herodías, la esposa de su hermano Felipo. Y es que Herodes se había casado con ella y Juan le había estado diciendo a Herodes, no te está permitido tener a la esposa de tu hermano. Por eso Herodías le guardaba rencor y quería matarlo, pero no podía hacerlo, porque Herodes le tenía temor a Juan. Él sabía que era un hombre justo y santo, y lo tenía protegido. Cada vez que lo escuchaba, se quedaba muy confundido sin saber qué hacer. Aún así, le gustaba escucharlo. Okay. Eso es lo que nos dice ya después lo que le pasa a Juan por la predicación. Vamos a ver lo que dice Mateo 4:12. Mateo 4:12 dice, ahora bien, cuando Jesús oyó que habían arrestado a Juan, se fue a Galilea se fue para Galilea. Y Lucas
Lucas 3, 19 y 20 dice: pero Herodes, el gobernante de distrito, como Juan, lo reprendía porque había pasado con Herodías, la esposa de su hermano, y por todas las cosas malas que había hecho. Cometió otra maldad más: encerró a Juan en la cárcel. Y Juan 3, 22. Ok, ese no lo voy a leer porque está muy largo, pero voy a buscar el que dice lo que pasa antes de que Juan se lo lleve preso. Juan 3, y si tiene su Biblia, está en Juan capítulo 3, Juan 3, desde el 25. Ok, desde el 22. Ok, entonces Juan 3, desde el 22 dice: después de esto Jesús entró con sus discípulos en la zona rural de Judea, y ahí pasó algún tiempo con ellos y estuvo bautizando. Pero también Juan estaba bautizando en Enón, cerca de Salim, porque allí abundaba el agua y la gente venía y se bautizaba. Y es que Juan todavía no había sido encarcelado. Entonces, los discípulos de Juan discutieron con un judío sobre la purificación. Luego fueron y le dijeron a Juan: Rabí, mira, el hombre que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, está bautizando y todos están yendo con él. Juan respondió: nadie puede recibir nada a menos que se le haya dado del cielo. Ustedes mismos son testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. El que tiene la novia es el novio, pero el amigo del novio, cuando está cerca de él y lo escucha, se siente inmensamente feliz al oír la voz del novio. Por eso, ahora mi felicidad es completa. Él tiene que seguir aumentando, pero yo tengo que seguir disminuyendo. El que viene de arriba está por encima de todos los demás. El que es de la tierra es de la tierra y habla de cosas de la tierra. El que viene del cielo está por encima de todos los demás y da testimonio de lo que ha visto y oído, pero nadie acepta su testimonio. El que ha aceptado su testimonio ha confirmado que Dios es fiel a la verdad. Es que aquel a quien Dios envió dice las palabras de Dios, porque Dios da el Espíritu generosamente. El Padre ama al Hijo y ha entregado en sus manos todas las cosas. El que demuestra fe en el Hijo tiene vida eterna, pero el que desobedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Cuando el Señor se enteró de que los fariseos habían oído que él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque no era Jesús el que bautizaba, sino que sus discípulos, salió de Judea y se dirigió otra vez a Galilea, pero tenía que pasar por Samaria, así que llegó a una ciudad de Samaria llamada Sicar. Y eso es lo que pasa después. Pero vemos ahí lo que se nos dice, que Juan mismo entiende de que él
tiene que seguir disminuyendo. O sea, que no van a ser dos. O sea, que asimismo como la adoración a Dios existía en el tiempo de Adán y Eva, en el tiempo que no había religiones, no había denominaciones, estaba Jehová Dios, el Creador, y su creación, incluyendo a los seres humanos. Y sabemos, por lo que se le dijo después a Caín, la clase de adoración que Dios acepta de nosotros los seres humanos. Eso no solo se lo dijo a Caín, sino que también aplica a cada uno de nosotros que quiere servir a Dios, que quiere estar al lado de Dios, que quiere ser parte del propósito de Dios. Ahí vemos que Juan entiende de que la adoración de Dios es una. Es una. No deberían de haber, si somos todos seguidores de Jesucristo, deberíamos de seguir entonces el patrón que dice la Biblia y seguir ese patrón. Eso es lo que hacen los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová siguen el patrón que Jesucristo siguió. Vemos que el patrón que Jesucristo siguió es lo que se le dijo a Juan. A Juan se le dio la instrucción por medio de Dios Jehová, para que preparara una gente, una nación, la misma que se habla en Génesis 3:15, de que iba a aparecer. Por medio de Juan, él empieza a multiplicarse, empieza esa nación, empieza esa organización de personas que están compuestas ya no de ese solo del Israel, de los hebreos, sino que de los hebreos y también de todas partes del mundo. Es por eso que Jesucristo dice en Mateo 28:18 al 20, que se le ha dado autoridad sobre toda la tierra habitada, en el cielo y sobre la tierra, y entonces da el mandato de que se vaya y se predique por toda la tierra habitada. Ya después, ¿quién se ha hecho responsable de llevar eso a cabo? Solo los testigos de Jehová. Porque sí hay otras diferentes organizaciones que hacen la predicación, pero no como lo hacía Jesucristo. Sabemos que la palabra cristiano se origina no porque los cristianos se empezaron a llamar cristianos, sino que porque la gente observaba a personas predicando en el primer siglo y la manera que veían que estaban predicando era de la manera que Jesucristo predicaba. Entonces les llamaban cristianos. Otros, los que observaban a aquellos predicar, eran los que les llamaban cristianos a ese grupo de personas que estaban haciendo la predicación como la hacía Jesucristo. Entonces, en nuestro tiempo tenemos que desde el primer siglo tenemos el patrón que se ha seguido para la adoración de Dios de la manera que es aceptable a Dios. Sabemos que hay la manera de cómo hacer la adoración a Dios, es Dios el que dice cómo se hace. Los seres humanos han inventado muchas cosas que también no son bíblicas. Y muchas de estas cosas también no son aceptables a Dios. Entonces tenemos que ver qué es lo que dice la Biblia. Y para eso tenemos que leerla. Tenemos que leer en ella. Porque es la palabra de Dios para cada uno de nosotros. Aquí se nos dice que
Juan iba a continuar disminuyendo de discípulos. Asimismo, Jesucristo iba a llevar a continuar el patrón que se le había dado a Juan por medio de Jehová Dios. O sea que Jesucristo no dijo, mira, vamos a hacer esto, tú haces esto y yo hago aquello. O yo soy el Mesías. ¿Por qué Dios te está dando a ti la manera de cómo hacer esta predicación, que es parte de la adoración de Dios, y bautizar? ¿Por qué no me lo dio a mí si yo soy el Mesías? Jesucristo no dijo eso. Jesucristo cumplió con todo lo que tenía que cumplir, incluyendo ser obediente a seguir ese patrón que se había dejado por medio de Juan. Después Juan muere. Y vemos que el que lleva entonces después la delantera es Jesucristo y sus discípulos, incluyendo en lo que era el bautizar, siguiendo las mismas normas que se le habían dado a Juan. Claro que comparándolo con la adoración a Dios que existía dentro de Adán y Eva, cuando eran perfectos, no había ningún mediador, porque no había necesidad de tener un mediador, ya que Adán y Eva eran perfectos, no habían pecado contra Dios. Ya después que ellos pecan contra Dios y Caín ofrece esa ofrenda y la ofrece con la personalidad, una personalidad de él aceptable a Dios. Vemos la diferencia entre la de Caín. Y aparte de eso, él ofreció un cabrito o una oveja. Yo creo que fue una oveja que él ofrece a Dios, que después vemos que llega a representar lo que Jehová Dios iba a hacer por medio de su Hijo Cristo Jesús, que dio su vida perfecta, la única vida que podría ser aceptable a Dios, en cambio de la que se había perdido, que era la de Adán. Claro que a medida que el tiempo pasara, digamos que Juan no hubiera sido encarcelado y después dádosele muerte, que él no hubiera muerto, Juan obviamente sabía que se tenían que unir. Obviamente, al pasar el tiempo, se hubiera unido él con sus discípulos en la predicación con Jesucristo, siguiendo las instrucciones que Jesucristo le hubiera dado. Y sabemos eso porque él mismo menciona ahí y él mismo le recuerda a sus discípulos. En el 3:28 dice: ustedes mismos son testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. El que tiene la novia, y él explica ahí que el tener la novia, o sea, imaginándonos, porque él puso ahí un ejemplo, y el ejemplo es, ¿quién está más cerca? ¿Quién está más cerca del novio? ¿La novia o el amigo? Obviamente es la novia. Entonces, aquí Juan
está diciendo acerca de que Jesucristo tiene más recomendación de Dios porque está con Dios, había estado con Dios, porque vino de arriba. ¿Quién conoce más a Dios? ¿Juan o Jesucristo? Obviamente tiene sentido decir que fue Jesucristo el que conocía a Dios mejor. Entonces sabemos que Juan no se estaba engrandeciendo, ni tampoco estaba dándole esa idea a nadie, a ninguno de sus discípulos. ¿Qué nos enseña eso? Bueno, pues sabemos que eso cumple la profecía que se nos da en Génesis 3:15. Ahí, si nos acordamos, y lo voy a buscar otra vez, Génesis 3:15 es la primera profecía que se menciona en la Biblia, y ahí nos dice: y haré que haya enemistad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Él te aplastará la cabeza y tú le herirás el talón. Ahí nos está hablando acerca de una mujer. Claro que ahí Jehová Dios se refiere a una organización, una nación, porque representa una mujer, porque una mujer puede dar a luz a otro ser humano y tener varios hijos. Una organización, una nación, está compuesta de diferentes personas. Claro que la diferencia entre la nación de Israel, de los hebreos, es que se componía de ellos nada más. Pero esta nación es una nación mundial. Y también iba a florecer, iba a desarrollarse también otra organización, otra nación que iba a estar compuesta mundialmente de personas que iban a ser como Satanás. También se nos dice ahí que Satanás heriría el talón de Jesucristo, o sea, el talón del pie, la parte de atrás del pie, talón, iba a ser como una herida, lo que Satanás le iba a hacer a Jesucristo, causándole la muerte después de haberlo perseguido y matado, como fue matado, como con cargos falsos, como un criminal. Dios lo compara como una herida en el talón, de la cual Jesucristo se iba a levantar, porque Jehová Dios le iba a dar la resurrección y todas las otras cosas que Dios le dio, aparte de las que tenía ya Jesucristo, por ser obediente. Pero Él, Jesucristo, te aplastará la cabeza. Y claro, vemos que un golpe, un aplastón de cabeza sería que ya esa persona, en este caso Satanás, iba a dejar de existir. Obviamente este va a ser el fin de Satanás. Él va a ser exterminado, destruido por medio de Jesucristo cuando llegue su tiempo. Estas personas, esta nación, esta profecía, se ve cumplida ya después, si vamos al libro de Apocalipsis, que lo voy a continuar mañana. Pero ahí se nos deja ver dos grupos de personas. Y en el 9 dice, empieza el segundo grupo y dice: después de esto vi una gran muchedumbre
que ningún hombre podía contar. Eran de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, y estaban de pie delante del trono y delante del Cordero, aprobados, aceptables a Dios, como Abel. Estas personas que se ven enfrente del templo de Dios no eran como Caín. ¿Y qué es lo que le dijo Dios a Caín? Cambia. Entonces, claro que tenemos que tener en mente siempre lo que dice Juan 3:16, que Dios amó tanto al mundo, el mundo que compone la organización, la nación de Satanás, porque se mencionan dos. Jesucristo iba a tener una organización que comienza aquí con Juan, comienza con la predicación, atraer primeramente a los hebreos. Los hebreos son personas instruidas por Dios, saben lo que los escritos dicen, y todavía ellos siguen esa rutina de leer, así como Jesucristo leía en el templo. Ellos siguen haciendo la misma rutina. Lo que pasa es que algunos no han aceptado a Jesucristo como el Mesías. Todavía algunos están esperando el Mesías. Y hay ciertas costumbres que ellos siguen que nos deja saber que ellos todavía están esperando por un Mesías. Porque el Mesías que Dios mandó, ellos no lo han aceptado. Algunos sí, porque vemos que aquí, cuando se hizo la predicación, muchos se hicieron seguidores de Jesucristo. Se nos habla también del primer siglo en el libro de los Hechos, capítulo 1, 2, 3, 4, se nos menciona ahí cómo los discípulos de Jesucristo se empezaron a desarrollar, empezaron a crecer, hicieron diferentes congregaciones en diferentes lugares, tenían un cuerpo gobernante que les dirigía. Claro que no era que tenían a alguien en mandato, sino que tenían a alguien que llevaba la delantera, porque tiene que ser así, si hay orden, tiene que ser así. Alguien que lleve la delantera. Y entonces en este tiempo, vemos en el tiempo cuando Juan empieza, ese es mi perrito Snoopy, discúlpenlo. Entonces, vemos que aquí con Juan comienza esa organización. Jesucristo sigue ese patrón. Y después, el primer siglo, el libro de los Hechos, se nos dice cómo ellos empezaron a hacer diferentes juntas, diferentes arreglos. También decidieron que alguien tenía que reemplazar a Judas, que era apropiado porque representaría las 12 tribus que iban a ser reemplazadas físicamente, las que existían físicamente, que eran por medio de los hebreos, los israelitas, iban a ser reemplazadas por un Israel espiritual, por la Jerusalén de arriba, y iba a ser por medio de esos 12 discípulos, se iba a multiplicar. Después se nota el número en el mismo capítulo 7 de Apocalipsis, que iban a ser 144,000 los que iban a ir al cielo para gobernar, como dijo Jesucristo en Lucas capítulo 22 del 28 al 30. O sea que todo esto empieza a desarrollarse en ese tiempo. No era una religión. Esto no era una religión. El que los cristianos fueron llamados cristianos por aquellas personas que observaban a los discípulos de Jesucristo haciendo la predicación como él hacía. O sea que no eran ellos que se empezaron a llamar cristianos. Tampoco era una religión nueva que había.
no reemplazaba lo que Dios había establecido por medio de Abraham, por medio de los profetas, sino que continuaba Dios haciendo su propósito, que iba a llevar a que Jesucristo, su vida, iba a ser como una oveja degollada. Y entonces su vida podía ser entregada a Dios como un sacrificio propiciatorio, un sacrificio a cambio, su vida perfecta a cambio de la vida imperfecta de nosotros, y el cubrirnos de la presencia de Dios. Y claro que asimismo, como se esperaba de los israelitas, que cumplieran la ley, pero eran imperfectos, no podía nadie cumplir con todo lo que la ley requería, pero ahora por medio de Jesucristo sí podía uno llegar a tener la aprobación de Dios. Pero claro, requería que uno también haga lo bueno, porque si leemos lo que Jesucristo predicó, se basaba en eso. Pero básicamente es lo que había dicho Jehová Dios, que iba a proveer para nosotros los seres humanos, porque Jesucristo mismo dijo que nosotros somos valiosos, nuestras vidas son valiosas, y Jehová Dios no quiere destruir a nadie, quiere que todos nos arrepintamos y que todos nos atemos a Él bajo su sujeción, bajo su guía, que la podemos encontrar en la Biblia. Claro que tenemos que leerla. Entonces aquí comienza el desarrollo de esta organización, de esta nación, por medio de Juan, por medio de Jesucristo, por medio de los seguidores en el primer siglo. Ya cuando Jesucristo había resucitado, ido al cielo, ellos siguiendo la guía de Jesucristo, porque Jesucristo no paró. Él no paró de continuar en la predicación. Claro que no estaba presente predicando, pero sí estaba dirigiendo esa predicación desde el cielo. Y eso lo demuestra en el libro de los Hechos. La historia también lo demuestra que es así, lo que dice la Biblia. Entonces, después del primer siglo, el segundo siglo, el tercer siglo, vemos que la apostasía empieza a entrar, se hace bien difícil para las personas que quieren seguir a Jesucristo. Y vemos que emerge en la historia, se nos dice que hay grupos que emergen, que hacen la predicación. Algunos van de casa en casa porque la Biblia dice que hay que hacerlo así. Entonces no podemos ir de casa en casa ahora, claro, por la pandemia, buscamos de otra manera. La cosa es predicar las buenas nuevas del Rey. Ese no es lo que Jesucristo dijo que teníamos que hacer. Entonces buscamos la manera de hacerlo. Claro que del tiempo, desde el segundo siglo, tercer siglo, la apostasía empezó a entrar, y aquellas personas que querían hacer como Jesucristo hizo, como hicieron en el primer siglo, se les hizo bien imposible hasta 1800, hasta el fin, a los finales de 1800. Cuando entre esos grupos de personas que habían emergido, que querían seguir los pasos de Jesucristo de la misma manera, en el fin de los 1800, de los años 1800, emerge un grupo que se llaman los estudiantes de la Biblia, que hacían eso, estudiar la Biblia,
estudiar lo que la Biblia decía, al hacer eso, se daban cuenta de que algunas enseñanzas que sabían no estaban en la Biblia, no eran lo que Dios requería. Eran cosas que los seres humanos piden de otros seres humanos, o cosas que dicen para engañarlos, para darles miedo, para que puedan pertenecer a esa denominación. Pero si leemos en la Biblia, entonces sí nos damos cuenta de lo que la Biblia dice, lo que Dios requiere de cada uno de nosotros. Y la tenemos disponible, tenemos la Biblia disponible. Si desea una Biblia gratis, nosotros en jw.org tenemos, usted puede pedir una Biblia gratis, se le manda gratis. También puede encontrarla en jw.org, tenemos ahí también Biblias disponibles que usted puede descargar gratis en su dispositivo. Sabemos que ya después, en 1900, empezando los 1900, el año 1900, esa predicación como Jesucristo la estaba haciendo por medio de los estudiantes de la Biblia, se iba haciendo más y más y más grande. Vemos que fue el llegar a seguir el patrón que se le había dado a Juan, que Jesucristo lo siguió, que los del primer siglo siguieron también. Se veía bien específico. Y ahora, conocidos como testigos de Jehová, los estudiantes de la Biblia, seguimos siendo estudiantes de la Biblia, pero también testigos de Dios. Sabemos que eso es también, Jesucristo fue un testigo fiel y verdadero, así lo llama la Biblia. Pero también, cuando vemos en la Biblia, aquellos que están del lado de Dios, aquellos que saben la verdad acerca de Jehová Dios, se llaman testigos de Jehová, por el hecho de que la palabra tiene el mismo significado legal, porque somos personas, entidades legales, nosotros como seres humanos, que componemos organizaciones, sistemas, entidades que son edificios, pero que están llenos de nosotros los seres humanos, que tratamos con las diferentes situaciones y diferentes litigios que tengamos que hacer legalmente. Básicamente, nuestra orden está basada en eso, la justicia, las leyes que existen y las legalidades de estas cosas. Y nos dirigimos por eso, nos mantenemos organizados por eso. Y eso es en todo el mundo, claro, porque todos desplegamos ese conocimiento innato en nosotros, o sea que nacemos con eso, con ese sentir de justicia y de seguir leyes, claro, que porque tenemos libre albedrío también, nosotros nos queremos dirigir por eso y hacer leyes también que van contra las leyes que Dios ha puesto. Y claro, cuando tiene que ver con cosas personales, hay ciertas cosas que son a nivel personal, entonces ahí no es que nosotros no estemos bajo ley, ahí entonces directamente estamos o le responderemos a Dios por nuestros hechos, por nuestras acciones, por lo que decidimos hacer o decir, o cómo hagamos las cosas, cómo vivamos nuestra vida. Si es algo personal, basado en cosas personales, entonces ahí la ley de Dios aplica. O sea que siempre vamos a estar bajo alguna ley. Y obviamente, generalmente, va a ser siempre la ley de Dios la que va a aplicar siempre por arriba de todas las otras leyes que se pongan. Entonces aquí se nos dice que en Mateo y Marcos que Juan continúa su predicación y así como pasa,
Hay personas que quieren callar a aquella persona que está hablando de la Biblia porque no quieren oír que están haciendo mal y no quieren parar de hacer lo malo. Asimismo, como pasó aquí en el tiempo de Juan, vemos que Herodías, la esposa de su medio hermano Felipo, estaba casada con este hombre, con Herodes, y Juan denunciaba abiertamente su adulterio. Y todos estaban bajo la ley de Dios. No era algo que estaba prohibido decirse, porque la ley de Dios era lo que era más alto, las leyes más altas que habían que seguir. Pero a Herodías no le gustó, y claro que detuvieron, arrestaron a Juan, y vemos que después ella busca la oportunidad de cómo matarlo. Ahora, después, sabemos que ahí se nos dijo que Jesucristo se fue por el lado de Samaria, que iba a pasar por Samaria, y eso es lo que voy a hablar el miércoles que viene, acerca de Jesucristo habla con una mujer samaritana. Vamos a seguir la vida de Jesucristo, aprendiendo cómo Jesucristo era, cómo son el propósito de Dios, cuáles son los arreglos de Dios, cómo Jesucristo sigue esos arreglos y cómo Él es un ejemplo para nosotros, cómo Él se convierte en la vida, en el camino y la verdad, cómo se continúa. Y cómo Él es también nuestro ejemplo de seguir, ese ser humano que fue en la tierra. Y bueno, le doy gracias por haberme acompañado y espero que continúe con un bonito día miércoles.